¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que estén con nosotros. En la discusión política de todos los días, sin duda alguna, pues continúan, por supuesto, generándose diversas narrativas que de una u otra forma lo que buscan es allanar, digámosle de esta forma, el camino para ciertos intereses, sobre todo provenientes de la derecha teniendo como narrativo, como jefes narrativos, si podemos mencionarlos así, o por lo menos como constantes publicadores de diversas falacias. Es el caso, por ejemplo, del señor Enrique Krause, quien ha llevado a cabo pues distintas columnas desde hace ya un buen rato en donde habla de dictaduras, y habla de pérdida de democracia, y habla de reelecciones. Cada 3 meses me parece que es el tema que aborda. Y vamos a platicarlo a fondo con mi querido Pedro Miguel, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto y siempre honrado de platicar con él. Pedro, ¿cómo estás? Querido Jesús, bien y de buena, y gracias siempre por invitarme a tu espacio. No, hombre, honrado nosotros siempre aprender de ti, querido. Oye, y la primera, pues, del saque es, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este tipo de columnas? ¿Qué opinas de este tipo de mensajes en el marco en que se da toda esta discusión, oye? Pues me parece un gran análisis clínico. Eh, Fíjate que Andrés Manuel decía una cosa, decía el poder a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos. Y yo creo que aquí tenemos un ejemplo de lo contrario, de cómo la impotencia también vuelve tontos a los inteligentes o a los que se suponían inteligentes, porque es un análisis desde la impotencia más amarga, más amargada incluso, lo que hace Enrique Krause. Él hace rato que está hablando de la destrucción de la República y de sus fundamentos más inapreciables. El sufragio efectivo es uno de ellos, ¿no? Ha hablado de la destrucción de la democracia también, y en realidad de lo que ha estado hablando Enrique Krause es de la destrucción de su república y de su democracia, es decir, de una democracia oligárquica simulada y de una república oligárquica neoliberal tremendamente injusta y tremendamente corrupta. Fíjate cómo él se remonta a la historia y dice: el PRI burló el sufragio efectivo hasta las elecciones del año 2000 gracias a Cárdenas y a su ejemplo. La no reelección se cumplió cada 6 años. El presidente que entra, de verdad entra. El que se va, de verdad se va. Fox, Calderón y Peña gobernaron bien o mal, pero todo en el marco de un nuevo régimen democrático cuyo orden institucional y jurídico aseguraba la efectividad del voto y limitaba por sí mismo el poder presidencial, no se diga el expresidencial. El lema de Madero pareció plenamente real. ¿A partir de cuándo? Del año 2000. Es decir, a partir del momento en que Cedillo le entrega la presidencia a Vicente Fox. Vuelvo a la zona. Dice, y no fue así. Entre 2018 y 2024, el entonces presidente usó el poder absoluto para sacrificar el orden republicano de 200 años, destruir el Estado de Derecho, corromper la democracia y preparar un régimen transeccional de vocación totalitaria sin precedente en nuestra historia. Y realmente da risa porque uno dice, oye, a ver, te cae que entre 2000 y 2018 el que entraba realmente entraba y el que se iba realmente se iba. Pues el nombre y la cara sí, pero lo que se quedaba era un proyecto neoliberal que tuvo su expresión más sombría de determinación de continuidad cuando Fox perpetra el fraude de 2006, ayudado por ese amigo de Krause, el Ugalde ese, ¿no? Ujú. Desde el entonces IFE. Bueno, o sea, pues claro que no se cumplió el lema democrático de Madero. O sea, el régimen neoliberal se religió y no se religió a la buena, se religió con un fraude que por supuesto Krause y toda su caterva negaron, ¿no? Ay, no, ¿cómo se atreven? Felipe Calderón, el de las manos limpias. Pues claro que hubo fraude, claro que perpetuaron y se perpetuaron en el poder, y claro que Enrique Krause siguió haciendo
jugosos negocios bajo el ala de presidentes como Fox y Calderón, como Peña. Entonces, esto es una simulación terrible que a ver quién le cree, que por el hecho de renovar el nombre y la cara estaba en Los Pinos, se renovaba algo en México. No se renovaba nada. Había una continuidad en palabras del propio Krause, ¿no? Había una continuidad transeccional. Eso era lo que había, independientemente de que se tratara de un panista o de un priista, porque además lo que hemos aprendido en estos años es que eran lo mismo. Desde 1988, el PRI y el PAN se van fusionando en una sola entidad que culmina ya cuando van a elecciones presidenciales juntos, el año pasado. Eh, Dice él, eh, nos enfilamos a hacer lo que nunca fuimos, una monarquía absoluta hereditaria por la vía sanguínea. Ese desenlace es inadmisible. Bueno, aquí ya parece ser que empieza a haber como una cruza genética entre Enrique Krause y Raimundo Riva Palacio. A ver, o sea, una monarquía absoluta hereditaria por la vía sanguínea. ¿De qué está hablando? ¿De que Andrés Manuel López Beltrán está en la Secretaría de Organización de Morena? O sea, eso es como una prefiguración de una monarquía absoluta hereditaria, por amor de Dios, o sea, es realmente poco serio, ¿no? Eh, y pues sí, me parece que la impotencia a Enrique Krause, que se le tenía por un hombre inteligente, lo ha vuelto tonto. O será que nunca fue inteligente y que era como la ilusión óptica de que los intelectuales del salinismo y post-salinismo, bueno, todo lo que les digo, es lo mismo, porque entre Salinas y Enrique Peña Nieto hay una continuidad en el proyecto político, económico y social. Pues nunca fueron tan inteligentes como se pensaba. Simplemente, pues tenían a su disposición los reflectores, tenían a su disposición los medios oficialistas para encauzar a la opinión pública que se dejaba, y ocurrió desde abajo de la sociedad una toma de conciencia de que estábamos viviendo el secuestro de las instituciones públicas por parte de un grupo de pillos, saqueadores, depredadores, que habían usurpado poder público para... Y Enrique Krause, pues, siempre fue parte de los coríferos de ese grupo. Oye, llega un momento en esta columna en donde comienza a hablar una especie de eliminar el sufragio efectivo y tú dices, ¿en qué momento nos perdimos? Te lo juro que cuando yo lo iba leyendo dije, a ver, ya me perdí aquí. Se está eliminando el sufragio efectivo, va a haber... ¿quién se va a reelegir? Lo primero que dije yo es, ¿a quién vamos a reelegir? Te lo juro, oye. No, es que tú no te perdiste, el que se perdió fue él. Claro, o sea, está totalmente perdido en el espacio y en el tiempo. A ver, fíjate una cosa. Si algo ha hecho en la Cuarta Transformación desde antes de asumir la presidencia, ha sido recurrir al efectivo, de maneras que el viejo régimen jamás abrió. Se sometió a consulta el aeropuerto, antes de que Andrés Manuel asumiera la, sin tener los órganos electorales, sin tener ningún poder público, se organizó desde abajo una consulta. Y esto viene desde 2008, cuando Felipe Calderón intentó hacer una reforma energética antecesora a la de Zedillo, solo que Calderón se rompió los dientes con la resistencia popular y Zedillo, digo, y Peña Nieto sí logró avanzar. Se sometía a una consulta a las cosas, se exigía la consulta. Y fue un sexenio de permanente consulta, de llamar al pueblo a las urnas. ¿Que participaron minorías del electorado? Pues sí, pues si no hay una costumbre de usar las urnas.
Si las urnas se suponía en eso que Krause ha llamado la democracia sin adjetivos, pues es para ir una vez cada 6 años a ver qué monito te gusta más para que te vaya a los pinos. Y no, la democracia no es eso. La democracia, con los adjetivos o sin los adjetivos que quieras, es una práctica del pueblo ejerciendo el poder. Las decisiones fundamentales le corresponden al pueblo y para eso se hacen consultas. Y se hacen consultas para todo lo imaginable. Es una práctica que se va extendiendo, que se va arraigando, que va ganando legitimidad. Ya el hecho de haber tenido el porcentaje de votantes en la elección judicial ya es un avance insuficiente, desde luego, pero creo que el tiempo de la 4T ha sido un tiempo de educación democrática y por lo tanto de sufragio efectivo para millones de mexicanas y de mexicanos. Y así va a seguir siendo la 4T. Y sí, es transeccional ese proyecto, en efecto. Yo creo que el proyecto propósito de esta transformación es que esa democracia arraigue en la sociedad mexicana y que se vuelva una costumbre y que el poder público pregunte antes de tomar decisiones en todos los ámbitos, a todos los niveles, a nivel vecinal, a nivel la escuela es nuestra. Es un programa en el que la asamblea escolar, formada por madres y padres de alumnos y maestros, decide qué hacer con los dineros para mejorar la infraestructura. Y ahora tenemos la clínica y se han sometido a consulta, se sometió a consulta el aeropuerto, se sometió a consulta, juzgaron o no a los presidentes, se sometió a consulta. Es decir, creo que es un disparate por donde se le vea y es una muestra de lo perdidos que están y de que ellos están viviendo en efecto una realidad alterna, están viviendo en su república. O bueno, Oye, más bien le están añorando porque la 4T destruyó esa república. Pues claro que sí, pues es lo que queríamos. Un nuevo régimen o la construcción de un nuevo régimen aspira a destruir el viejo régimen. Que no lo sabe, señor, pues no es historia. oye, esa demonización, ¿no? Porque hablan de transeccional positivamente cuando tocaba de Salinas a Cedillo, Cedillo a Fox, Fox Calderón. Pero aquí nos dicen, se sataniza lo transeccional si toca de López Obrador a Claudia Sheinbaum. Ese juego perverso que tienen en el lenguaje de satanizar lo que a ellos no les conviene. Bueno, es que ellos forman parte de una élite a la que nada de lo que hace la 4T le conviene, ¿no? Eh, Aunque en el fondo tal vez sí le convenga, porque, mira, podría adecentarse, podría contagiarse de ética un poquito, podría empezar a entender que el país en el que viven no empieza en las lomas ni termina en el Pedregal de San Ángel. El país en el que viven es mucho más amplio, es un país con gente pobre, donde hay carencia, en donde hay muchos agravios pendientes, ¿no? En donde ha habido represiones feroces, intentos de genocidio. Entonces, pues ver eso no les gusta. Y claro, pues tienen que demonizar lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es el derrumbe de su mundo. Es la demolición, en efecto, de una Suprema Corte de Justicia que exoneraba a los responsables del ABC, que exoneraba a los torturadores de Lidia Cacho, que liberaba narcos, etcétera, y que mantenía a gente en la cárcel, no la Suprema Corte, el Poder Judicial en general, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvieron a la senadora Nestora Salgado de la cárcel? ¿Cuánto tiempo tuvieron a Israel Vallarta torturado a cámara? Bueno, esa tortura a cámara, pues se realizó con la complicidad de un poder fáctico del que Enrique Krause ha sido pieza fundamental, se llama Televisa. Entonces, pues demoler esta Suprema Corte, demoler los
fundamentos más podridos del chavismo sindical y hacer una real reforma laboral que establezca el voto secreto y universal en los sindicatos, reorientar el gasto social del robo masivo en el que participaban todos ellos, ¿eh? Es decir, ¿cuántos ejemplares de su revista le compraba el gobierno a Enrique Krause? ¿Y qué índice de electorado tenía esa revista? Pues ahí se quedaban en cajas, les mandaban a bibliotecas, a quién sabe qué, y ni siquiera les tomaban el trabajo de desempacarlas, ¿no? Pues claro que ahora están en crisis. ¿Cuánto dinero le daban los gobiernos de los estados para publicidad? En fin, pues claro que tienen que satanizar una realidad que les es inversa en muchos sentidos y que, pues tratando de ver las cosas con buena voluntad, porque creo que siempre hay que tener la buena voluntad, tendría que buscarlos a buscar, tendría que forzarlos a buscar formas de vida decentes. Oye, Pedro, este México, como bien señalas, que se derrumba y que generó personajes como el propio Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, Leonardo Valdés Urita, quien ahora se involucran también en esta discusión de la reforma electoral y piden que se les tome en cuenta, sobre todo para que la reforma salga por consenso y no por mayoría. Desde ahí ya la jugadita en sus términos. Pero aparte también que forman de este grupo en el cual está Krause, todos ellos, y que constantemente hablan como si fueran ellos, y lo comentamos tú y yo fuera del aire, pero como los padres de la democracia, los padres de la patria, es decir, gente a la que abiertamente en alguna ocasión yo recuerdo cuando Lorenzo Córdoba dijo que Morena llegó al poder gracias al INE, literalmente gracias a él, no, y que ahora se involucran en esta discusión de la reforma electoral de esta manera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que si algo si algo han hecho los gobiernos de la 4T, tanto el de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, es generar consensos nacionales. Y eso le duele mucho a la derecha y a sus teóricos. Les duele muchísimo porque, a ver, los consensos no son absolutos. Es decir, consenso no quiere decir que el 100% de la población esté de acuerdo. Yo creo que si el 80% está de acuerdo, podemos hablar de un consenso, ¿no? Curiosamente es el índice de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum. Eh, Curiosamente, tú no ves a un empresariado en contra de la 4T, para nada. No ves a los pequeños profesionistas en contra de la 4T, a los sectores universitarios en contra de la 4T, a las comunidades artísticas en contra de la 4T. No, hay algunos que están en contra, pero básicamente la 4T lo que ha hecho es construir un nuevo pacto social en busca de esos consensos. Que se les tome en cuenta, sí, que se les escuche, hay que escuchar a todo el mundo, pero esa escucha no debe omitir que estos señores lo que hicieron fue lavarle la cara a un régimen tiránico, antidemocrático, como era el viejo PRI, para presentarlo como la democracia sin adjetivos, ¿no? Es la que supuestamente instaura el gran demócrata Cedillo, es decir, el asesino de Acteal, de Aguas Blancas, de la Libertad, de San Juan del Bosque, del Charco, ¿no? Y, y a partir de entonces se instaura, según ellos, el paraíso democrático, porque Cedillo es sucedido por un Fox que es panista, y Fox es sucedido por otro panista que es Calderón, pero Calderón es sucedido por un priista, y no hay bronca, y hay normalidad, y consagran el principio de la alternancia. Son los papás no de la patria, son los papás de esa alternancia oligárquica, prianista, que no era alternancia, sino una continuidad del latrocinio, de injusticia, de corrupción, de todo lo que... Y sí, además creo que están defendiendo cosas. O sea, mira, eh, ese régimen electoral que no democrático que ellos instauraron es un régimen que ha generado grandes negocios. Pues, ¿cuántos de esos no son asesores?
¿Cuántos no tienen su despacho de consultoría? Eh, las empresas de publicidad, las empresas de espectaculares, revistas que son revistas que aparecen en las elecciones y desaparecen 3 años o 6 y luego vuelven a aparecer para entrevistar a los candidatos y presentarlos como grandes líderes. Esto, los redactores de discursos, es decir, todo este sector económico que ha hecho de las elecciones una industria y un gran negocio, para mal, porque yo creo que debería enfatizarse que las elecciones no son eh, oportunidades de contratos y de negocios, pero de eso vive todo esto, de las elecciones. Y viven, ¿sabes desde cuándo? Desde que Cedillo hizo su reforma electoral, que le abrió la llave de los recursos públicos a los partidos políticos y los corrompió. La muerte del PRD empieza en ese momento, empieza en el momento en el que se empiezan a recibir millonadas carretadas de dinero. Y la gente dentro del partido, que estaba acostumbrada a debatir por ideas, por programas, proyectos, empieza a debatir por presupuestos, por recursos, por edificios, por camionetas, por choferes. Y ya no digamos lo que le pasó a Prián. Eh, eso mató lo que habría podido ser un régimen de partido. La idea de que la democracia es cara, esa como le gusta a Lorenzo Córdoba. Sobre todo le gustaba cuando era presidente del INE y él era el más caro demócrata. ¿Con cuánto dinero se retiraron esos cuates, man? De milagro no se llevaron los incorporos. Pero yo creo que la resistencia de todos estos que tú señalas, pues tiene que ver con que, claro, pues se les cayó algo que ellos concibieron como propio coto de negocio, no como la democracia que iba a liberar al pueblo de México de la tiranía priista. Pues claro que no, la tiranía siguió, solo que era ya prianista y no solo priista, ¿no? Pero todo siguió igual. Bueno, no, la corrupción aumentó, no todos. Tenemos. Oye, querido Pedro, y finalmente, tu opinión, tu expertise, ya en alguna ocasión tú y yo platicábamos de necesidad de disminuir los recursos a los partidos. ¿Hacia dónde crees que vaya esta discusión de la reforma electoral de esta comisión que ya anuncia la presidenta encabezada por Pablo Gómez? A donde la gente quiera. Yo creo que la idea de esa comisión es auscultar eh, y hacer presente y visible el debate nacional que viene desarrollando de muy atrás en torno a los procesos electorales. En lo personal, a mí me parece que es crucial, son cruciales eh, dos asuntos, que son modificar el régimen de partidos, porque este régimen de partidos eh, es un régimen que permite disfrazar de plataformas políticas lo que en realidad son planes de negocio. Y por otro lado, eliminar una democracia cara, una democracia costosa. Yo creo que la democracia no debe ser. Eh, creo que no debe costar 20,000 millones de pesos cada presupuesto anual del INE. Fíjate qué tan perversa es la estructura de ese negocio, que estos que lo diseñaron se dijeron, es que como hacemos trampa en las elecciones, tenemos que establecer mecanismos muy rigurosos de vigilancia para que no hagamos trampa. Y eso cuesta muy caro. Y por eso, supuestamente, el INE es caro, porque tiene que establecer medidas y contramedidas, etc. Yo creo que a medida que se desarrolla la conciencia democrática, esa predestinación a la trampa va a ir amainando y por lo tanto se va a ir volviendo innecesaria la necesidad
de estructuras, mecanismos de vigilancia. Y creo además que tendríamos que aspirar a partidos políticos que, hombre, que lo fundamental sean sostenidos por su militancia, como se hacía antes. Yo recuerdo que el viejo PAN, que tenía sin duda una esencia democrática, ¿de qué se mantenía? Pues rifaban Volkswagen en los centros comerciales. Las rifas del PAN eran características. ¿De qué se mantenían los partidos de izquierda, el PCM, el PSUN? Pues de que los militantes tenían que cotizar, ¿eh? Los militantes mantenían el partido. Y hoy en día tú tienes que si los partidos son la vía de acceso, puesto, que son muy bien remunerados, tal vez mejor remunerados de lo que deberían, pues habría que exigirle a representantes populares, a funcionarios de estos partidos, que entreguen una parte de su sueldo para que el partido se mantenga. Yo no iría por cortar a la mitad los subsidios gubernamentales, iría por subsidios. Y al mismo tiempo iría por gastar, ahí sí, para establecer un mecanismo de vigilancia que impida aportaciones anormales, excesivas a los partidos políticos, para evitar la infiltración del crimen organizado, que sin duda existe, y para evitar que un señor sufrague, financie a una candidata o a un candidato con la esperanza de que al llegar al cargo, esa persona le va a dar contratos que le van a resarcir lo que invirtió y además le van a dar ganancias. Creo entonces que sería necesario vigilar qué se puede aportar al partido. Un salario mínimo. No se necesita más, no debe necesitarse más. Si se necesita más es porque estamos mal acostumbrados a pensar que una campaña electoral es carísima y no debe ser. Es decir, tenemos metida la noción mercantil en los procesos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos las candidaturas como mercancías y al electorado como actores. Fíjate qué perversa es la lógica. Una lógica neoliberal que pervierte la política, la religión, la educación, la comunicación, todo. ¿No? Fíjate qué perversidad, ¿no? Pensar en una oferta electoral, dicen ahora, ¿no? ¿Cuál es tu oferta electoral? ¿Cuál es tu impacto? ¿Cuál es tu imagen? Y resulta que las elecciones se vuelven un duelo entre despachos de imagen, en el que las y los aspirantes no dicen nada, simplemente proyectan una imagen. Y entonces se vuelve eso, un duelo de Photoshop, ¿no? De a ver quién se ve más guapa, más guapo, más joven, más estirado, más la madre, con colorcitos de acá y que mira, ¿no? Bueno, esto es una basura cara que pervierte el sentido de la democracia. Y eso es lo que están defendiendo, ¿eh? Están defendiendo precisamente eso. ¿Qué tan costoso sería que los candidatos pues hagan copias de su programa, resumen de su programa y lo distribuyan casa por casa, con militantes voluntarios, y que hagan debates y que contrasten programas? Bueno, se suprime toda la parafernalia de asesoras, guiquistas, cuánta cosa. Que Sí. hagan los debates en las plazas públicas. ¿Cuál es el problema? Ahí no se necesita gastar en iluminación, en cámaras, nada. A ver, una democracia ateniense, un desafío para el ilustre pensador Enrique Krauze, que se debata en las plazas y que las campañas se lleven a cabo en las plazas y en las calles. Claro. Mi querido y admirado Pedro Miguel, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos que nos permites aprender de ti, oye. No, Jesús, todas y todos aprendemos, todos y de todas. El conocimiento
Es un edificio que se construye entre muchas manos y ojalá que esta noción también permee, ¿no?, el curso de esta transformación que estamos llevando a cabo, que tan molesto tiene al compañero Enrique Krause.